atravesamos pequeñas muertes en nuestra vida, No tememos la muerte, lo que tememos es soltar. pero yo creo que la práctica espiritual ciertamente sí nos va preparando y nos sostiene. Nos va preparando para el momento de nuestra propia muerte y nos sostiene cuando sucede en alguien a quien amamos. Qué interesante sería que tú pensaras que solamente tienes una vida. Y yo creo que ponerle nombre a la muerte y nombrarla más seguido, yo creo que eso nos va a hacer familiarizarnos más para que cuando llegue ese momento digamos, ok, vámonos. Morimos tal y como vivimos. Bienvenidos a Chismásana. Lo que se habla después del yoga. ¿Qué es la muerte para ti, Vero? Híjole, es un tema complejo. Yo creo que partamos como de lo esencial, que a lo mejor es esa parte en donde transicionamos y dejamos este cuerpo físico, que es el que muere, pero en realidad pasamos a otra etapa distinta, si hablamos estrictamente de eso. De la muerte. Me planteaba hace, yo creo que unos 8 días, acerca de la muerte, porque me tocó platicar a mí acerca de cómo cambiar de trabajo, terminar una relación, mudarte de casa. Son como nombres distintos que le damos, pero me parece que sigue siendo parte de este concepto de la muerte. No sé si estoy saliéndome mucho de esta idea o de este concepto, pero pudiéramos decir entonces que la muerte es una transición a nivel cultural, a nivel religioso. ¿Cómo empezamos a partir este tema? Me encanta eh, rascarle y encontrar como lo que piensas tú al respecto. Pues yo creo que todas esas fases nos van preparando como para la gran muerte, el momento final en que abandonamos el cuerpo físico. Entonces, atravesamos pequeñas muertes en nuestra vida, que puede ser la muerte de tu propia identidad, incluso cuando cambias de una etapa a otra, la muerte, como dices tú, de las relaciones. Son como todos esos pequeños finales que yo creo que te van preparando para el momento de la transición final, de la gran graduación, dirían los practicantes de yoga. El concepto de pronto de la muerte visto desde el punto del yoga, justo lo hemos peloteado, hemos platicado y me da la impresión de que a veces la gente que no está tan metida en el mundo de la filosofía o el yoga especula o dice que romantizamos la muerte en la gente que practicamos yoga. Y ha sido bien interesante porque hasta yo mismo me lo creí en algún momento. ¿Cómo vives tú eso? ¿Qué te viene a la mente cuando la gente te dice, claro, pues tú eres maestra de yoga y tú ves la muerte distinto? O sea, Ujú. ¿qué pasa por tu mente? Yo creo que hay como muchas capas en esa parte de romantizar la muerte. Yo creo que cuando se entiende esa parte de romantizar es quizá a lo mejor que estás tapando una parte esencial que es el duelo. Porque obviamente en el momento de la muerte de alguien que amamos va a haber un dolor, a pesar de que quizá estés más preparado porque fue una enfermedad larga. Y en esa parte decir, bueno, ya está en un lugar mejor, o las típicas palabras que se dicen en un funeral, de ya tienes un angelito en el cielo, es realmente muy fuerte para muchas personas que están atravesando por un duelo y que incluso uno mismo lo puede pensar así como para evadir el dolor que sentimos. Entonces yo creo que ahí es donde empieza esa parte de romantizar de un nivel medio tóxico, ahora que está de moda la palabra, pero yo creo que la práctica espiritual ciertamente sí nos va preparando y nos sostiene, nos va preparando para el momento de nuestra propia muerte y nos sostiene cuando sucede en alguien a quien amamos. Y bueno, lo digo yo como la experiencia que tuve principalmente con mi mamá en el momento de su muerte. Siento que muchas de las cosas que fui a lo largo de los años practicando, leyendo, indagando respecto a ese momento, me sostuvieron. Siento que no hubo a lo mejor esa romantización, porque sí hubo un dolor, porque es una transición y está la ausencia física y si extrañas y demás, pero ciertamente me dio como un bálsamo para atravesar ese momento mucho mejor y sobre todo acompañar a mi mamá en ese momento, que me tocó el regalo de estar con ella cuando se fue. La idea de aprender acerca, o prepararnos, mejor dicho, prepararnos para
enfrentar o confrontar la muerte, creo que no depende de lo que leas, lo que lees, Ujú, creo que no depende de eso. Te escucho y me pongo a pensar un poco en la cantidad de veces a las que estás expuesta a las muertes de tus seres queridos. No sé si tú recuerdas, pero un poco. Empezaba pandemia ujú, y justo experimenté, y ahorita me está cayendo el 20, experimenté la muerte bien profundo, muy profundo, como decimos en Guadalajara, bien profundo. Experimenté la muerte. Primero pensé que era bobo y quedó grabado en una clase. Un nido de pajaritos afuera de la puerta de mi casa. Habían puesto ujú. sus huevitos, los polluelos. Nacen cuatro, maravilloso. Yo, wow, qué padre. Y en un día X, estábamos ya en pandemia, yo salgo a la cochera y del susto, uno de los polluelitos sale volando, se estampa contra la pared, se muere. Y bueno, yo no sé si estaba mi alma, mi conciencia, algo se estaba moviendo o sea, imagínate que sentía como si me hubieran dado la noticia más fuerte de la muerte de alguien. O sea, Ujú. me impactó. Empecé a hablar de los kleshas justamente posterior a la muerte del pajarillo, que ahorita seguramente en este capítulo vamos a hablar de los kleshas. Pero hay algo bien interesante en esto, Vero. Recuerdo que días posteriores muere mi abuela paterna. 9 meses después muere mi abuela materna y en el Inter Ujú. muere el guía quien me llevaba bueno, quien me movía en la India. Y un día después, o no, mentira, 2 días antes de la muerte del guía quien me movía en la India, muere mi mascota, mi Mm. perrita. Entonces, lo que más me impactó fue la muerte de la perrita, pero fue porque me hizo sentir la muerte desde una perspectiva que vamos a compartir seguramente también más adelante. Y fue bien interesante porque ahorita que escucho la forma en la que tú viviste el proceso de la muerte de tu mamá, yo creía que yo tenía un manual de Ajá. cómo vivir eso Ujú. y la neta es que me costó muchísimo. Pues, Sí me dio, no sé si nombrarle depresión, pero me dio un bajón que hacía muchos, yo creo que 14, 16 años que no me pasaba. mm, Entonces es bien interesante escucharte cómo si hubo cosas que te prepararon. ujú, En mi caso fueron muertes repentinas. Bueno, mi abuela paterna con un par de meses o sí, 3 meses de una enfermedad terminal, pero la perrita no sabíamos, mi guía de la India no sabíamos, mi abuela materna, sí, también una cuestión del corazón, pero con 7 días de anticipación. En tu caso, ¿crees que te haya preparado algo con tu mamá o tu propia preparación? ¿Qué fue? híjole, fueron como muchas cosas. Bueno, así como contexto, mi mamá estuvo año y medio antes de su muerte, estuvo a punto de morir, estuvo en terapia intensiva. Y yo creo que el momento fundamental donde dije, necesito hacer más chamba en esto, fue cuando empezaron a pitar los aparatos y pensábamos que en ese momento ya se iba. Y entonces yo estaba sola ahí en terapia intensiva y empecé a sentir como un nerviosismo y una desesperación. Y mi primer pensamiento dije, es que no quiero que mi mamá me sienta así si yo voy a estar junto a ella en el momento de su muerte. Entonces la libró ahí y eso como me llevó a esa búsqueda espiritual que dije, bueno, lo que he estado ahorita haciendo no me alcanza, como que no sepa a dónde darle. Entonces empecé como a indagar buscando respuestas y una de ellas fue ir a una medicina sagrada, a los psilocibina. Y creo que lo bonito de eso fue que tuve el regalo de experimentar de alguna manera lo que se siente estar en esa conciencia divina, como en el momento de morir, de alguna manera. Entonces, para mí fue como dije, ay, güey, si esto es morirse, qué chingón está morirse. Entonces, no es que quiera morirme, pero dije, si eso es lo que pasa después, si es algo similar, wow. Entonces, integrándolo también con mucho acompañamiento, Ram Dass para mí es uno de los maestros espirituales que habla mucho de esto y para mí me tocaba mucho el corazón y luego una tanatóloga, Elizabeth Kubler-Ross, leer cosas de ella y integrarlo con mi propia práctica espiritual. Me acuerdo en particular que ese día en el hospital que la libró, mi mamá tuvo una enfermedad larguísima, entonces era mucho más el sufrimiento que tenía ella quedándose que yéndose.
Y entonces entré como en esa contradicción de que el momento que se quedó, decir, híjole, pero se va a quedar a sufrir más. Y vino a mi mente, Ishvara Pranidhana, ríndete a lo divino, al plan divino. Si le toca quedarse, es tu sufrimiento también verla, entonces tienes que trabajar en eso. Si le tocara irse en ese momento, pues bueno, ese era el plan divino, pero ahorita no le toca irse. Y entonces como fue ese proceso paulatino que año y medio después, no es que ya tuviera el manual resuelto, porque si bien yo quería acompañarla en el momento de su muerte, sí me daba miedito, porque no sabía cómo iba a reaccionar yo, cómo me iba a sentir al presenciar ese momento. Y las últimas horas que ya estaba agonizando, que sabíamos que ya se iba, me tocó estar en el preciso momento. Y fue una sensación, lo bonito de eso, que fue ese regalo, porque no dije, ay, voy a reaccionar a veces porque ya leí todos los manuales del mundo, pero como que fue una reacción natural de sentir alegría por ella, porque ya era libre del sufrimiento de un cuerpo que ya no se podía mover. Mi mamá murió cuadraplégica, y entonces fue como, híjole, ya está, se lo más chingón, ya. Y entonces fue como esa alegría mezclada con ese sabor agridulce de decir, bueno, ya no está en su cuerpo, pero esa alegría de saber que ahí no terminaba su existencia, que era un cuerpo físico nada más y que a lo más fregón de lo fregón seguía ahí. Y fue como esa sorpresa para mí misma también poder haberlo abordado de esa manera, porque sí, te digo, tenía ese miedito de que a lo mejor no voy a poner otra vez así, o nerviosa, o tal, pero sí siento que fue como una combinación de todas las cosas que se movieron. Yo creo que el manual a veces no existe, sino se van dando las circunstancias. Entonces, para mí en ese caso fue así, ese acompañamiento como de una alegría por ella. Me viene una frase de Osho a la mente, decía, ¿no? Bueno, hay un texto que dice, si aprendes a morir antes de morir, seguramente cuando esto suceda, no habrá tanto sufrimiento. Yo no sé si fue eso lo que pasó con la muerte de mis seres queridos tan seguiditos en 9 meses, pero yo justamente, en vez de encontrar como una herramienta, un alivio, en este duelo Mm. me quedé mucho tiempo estacionado en el dolor pensando, ya no quiero volver a sentir esto. Y, y en el fondo había una conciencia que yo te aplaudo, Vero, porque yo había en el fondo una conciencia que me decía, estaría muy interesante que a través de esto que te acaba de pasar aprendieras. Mi forma de mover esto fue lanzar un programa de 7 días Mm. que se llamó Durga Movement. Y recuerdo que este Durga Movement que hice fue curioso Mm. la manera de darme una medicina a mí mismo, Ah, invitando a gente que quisiera mover ujú. ese duelo. Recuerdo también que el proceso para mí fue quedarme mucho tiempo, decía, estacionado en la negación Ujú. y me costaba mucho trabajo, me recriminaba, incluso decía, ¿cómo es posible, güey, que yo que practico yoga no tenga este desapego? Pero, ojo, me clavaba solo en eso. Mm. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que estoy hablando contigo, que incluso antes de estar acá echando chismásana, nos preparamos antes de grabar, decía, qué interesante es que no solamente una de las cosas conocidas como parte de la filosofía del yoga me hubiese ayudado, o sea, es decir, no solamente se trataba del aprende a desapegarte, no, yo creo que Ujú. hay más cosas, como lo podemos ver uno a uno en los kleshas, ¿no? Eh, Me quedo con algo, me quedo con que el haber hecho un programa para poder ayudarme me hizo soltar. Yo cantaba mantras, yo hacía pranayamas, yo todos los días que tenía ganas de llorar tocaba el cuenco de Mm. cristal, de cuarzo, perdón, tocaba el cuenco y me acuerdo que en el llanto, vaya, como cuando hacemos, tocamos y se escucha el om, yo me acuerdo que en mi llanto lo fusionaba con el cuenco y era una manera de removerlo sin saber que estaba tocando cada uno de los Mm. entendimientos de los kleshas. Ujú. Hoy puedo decir que antes de grabar este capítulo me hiciste otra vez reconectar con eso y pienso y siento que sí es importante que cuando estamos ahí reconozcamos que lo que hemos dicho siempre, ¿no? Antes de ser maestros de yoga somos seres humanos. Sí. También se vale que no sepas por dónde Ujú. empezar.
pero me gustaría ir adentrándonos a esta pregunta. Como practicantes de yoga, debe ser interesante replantearnos, preguntarnos cómo abordar este tema de la muerte. Mm. Para empezar, en la práctica de yoga, la muerte es la gran graduación, es lo primero que se concibe, como es el momento más importante para el cual nos estamos preparando con todo lo que hacemos en la práctica. Eso nos lleva a ese momento que hacemos todos los veces en la práctica, Shavasana, que no es como la relajación a gustito, ya me cuesta un ratito soltar, sino es una preparación para el momento de la muerte. No, no se llama Shavasana cadáver, la postura del cadáver. Y es esa preparación que nos enseña a irnos desapegando del cuerpo físico para entrar en esos estados de conciencia más profundos que en ese momento dado, cuando llegue el momento de la muerte, lo podamos recibir con gozo, en paz, para trascender con mucha más facilidad hacia el otro plano. Y esto me conecta un poquito también con los kleshas. Yo creo que las dos principales causas por las que nos da miedo la muerte o que nos causa tanto ruido y evitamos hablar de ella es la ignorancia, que es el primero de los kleshas, ignorancia de no saber quiénes somos, es decir, no saber que somos una conciencia divina que es inmortal, que no se acaba, que solamente es un ratito en un cuerpo físico, pero eso sigue. Y si eso no lo sabemos, claro que da miedo. Muchas veces dice, pues ya se acabó este cuerpecito y bye, ¿no? Que sigue, ya no hay nada. Y la que sigue es precisamente el miedo a la muerte, va de la manita con esa. Si ignoramos quiénes somos, pues el miedo a la muerte es mucho más factible que suceda. Y ahí me conecta un poquito con una anécdota de alguien, un amigo que recientemente también murió su hermana. Él es muy científico, muy mental. Y me pidió platicar también porque estaba muy reciente la muerte de mi mamá y me decía, es que a veces envidio a esas personas que creen que hay algo más allá, porque siento que es más fácil su duelo, su transición. Yo siento que ya, pues sí, a lo mejor se transforma en algo, pero ahí terminó. Y entonces es como esas partes que hacen la diferencia de cómo sí, cómo no, a lo mejor transitar ese momento. Y yo creo que ponerle nombre a la muerte y nombrarla más seguido, yo creo que eso nos va a hacer familiarizarnos más para que cuando llegue ese momento, digamos, ok, vámonos. El apego a la identidad justamente es algo a lo que venimos a Ujú, trabajar durante la práctica de yoga. Meditar, respirar, autoconocernos, compartir las posturas. ujú, Vaya, me viene a la mente algo que suena poético, pero es tú te subes al tapete y tú tienes una práctica. Y en el momento en el que se acaba esa práctica, tú regresas, si es que regresas el día siguiente a tu práctica, ujú. y vuelves a comenzar. O sea, realmente parece mentira, pero si nos apegamos a la identidad de a mí me sale padrísimo pincha Mayurasana, a mí me sale padrísimo Kaundinyasana, a mí me sale padrísimo Shirsasana y sorpresa, si nosotros empezamos a aprender que lo ideal es el desapego a la identidad, Ujú, entonces es esta preparación para la muerte. Pero es bien curioso porque en Occidente no lo vemos todos los días. ujú, Y también quiero confesar que los maestros no nos gusta ser disco rayados. A mí, por ejemplo, también no es que me encante todo el tiempo recordarlo. Sé y sí se los recuerdo, ahorita me atrevo a decirlo, a través de una respiración, porque también, Vero, viene a mi mente que una inhalación y una exhalación son la forma o el camino más ah, sencillo de hablar acerca de la vida y la muerte. Y dices algo que me encanta porque es verdad, el pranayama nos puede permitir abrir la ventana para entender eso. Y es, si todo el tiempo convives o hablas acerca de la muerte, ujú. entonces llega un proceso distinto de entendimiento a la muerte. No me quiero desviar, quiero volver a conectar un poco con los kleshas. Solamente quería poner en paréntesis que realmente sí se ve en práctica, sí se ve en la práctica. El hecho de que no, el maestro no te lo recuerde no significa que no esté presente. Ujú. Inhalar y exhalar es la vida y la muerte. Una postura te sale hoy, pero mañana a lo mejor no te sale igual. Y eso habla de la muerte también. Volvemos otra vez. Rebobinamos. Quedamos entonces en el segundo klesha. Eh, Me viene a la mente la frase entonces de lo que decías de tu amigo. Estaría padre, o está padre más bien, está padre
que haya personas que crean que hay algo más, porque entonces eso te tranquilizaría. Pero el tema también es que cuando alguien muere, un ser querido muere, tu apego es parte de lo que duele. O sea, yo veo gente, yo mismo, he visto gente llorar y yo mismo he llorado por alguien que muere y después me escuchó diciéndome, güey, pero lloras porque no lo vas a volver a ver. Lloras porque a lo mejor ya no le vas a volver a escuchar. La realidad es que eso es un apego y no es a la identidad, solamente es el apego. a la forma física. Exacto. Que yo creo que también hay que ver eso con mucha compasión, porque es natural sentir el dolor de la ausencia física y decir, tienes apego. Entonces, a veces suena como que tener apego es algo malo, tóxico. El apego es algo natural que desarrollamos porque somos seres que necesitan vincularse, pero yo creo que es en ese proceso también ser compasivos con uno mismo y sí darnos ese espacio de llorar la ausencia física, de llorar lo que significaba el espacio de esa persona, porque también muchas veces implica un cambio en rutinas, un cambio de tu modo de vida y abrazar como todo ese proceso de esa parte de soltar y dejar ir. Y volviendo un poquito como todos estos temas de soltar y de demás, y cómo nos prepara la práctica de yoga para el momento de la muerte, grandes maestros, entre ellos recuerdo recientemente a Krishna Das que lo decía, que la manera en que morimos es la manera en que vivimos. Y otra frase que creo que es del libro tibetano de la vida y la muerte, que habla que si pensáramos en la muerte más a menudo, cambiaría nuestra manera de vivir la vida. Porque muchas veces vivimos en el automático como creyendo que tenemos la eternidad de las cosas. Y entonces a lo mejor no apreciamos lo que tenemos, las compañías, la vida, los momentos, el animalito que tienes a un lado. Y es recordarte cada momento de que puede ser el último, sin sonar fatalistas ni, ¿verdad? Mm. Es decir, me permite a lo mejor también hacer un cambio y disfrutar más la vida o trabajar más en la vida. Y volviendo a esa parte de morimos como vivimos, el yoga nos va preparando a esa parte de cultivar esa paz interior, de cultivar ese gozo, de cultivar esa idea de lo que sigue después de esto es la fiestotota. Y entonces cuando llegue el momento, si las circunstancias lo permiten, hacerlo de una manera más consciente. Por ahí decían que la práctica de la meditación nos va preparando para que la mente constantemente se vaya dirigiendo más y más a Dios, para que sea como en ese automático que tu último pensamiento cuando ya seas consciente de que te vas a morir es como, ok, voy a Dios. Y entonces vas ahí, pero eso es como un entrenamiento, no puedes levantar 20 kilos de peso si antes no levantaste una mancuernita, ¿no? Entonces, no podemos esperar llegar a ese estado de conciencia si no hacemos todo ese cultivo de la práctica a lo largo de nuestra vida. Y eso es como lo bonito que nos enseña el yoga de prepárate para esa gran graduación, prepárate para irte lo más chingón de lo chingón. Hay dos frases que nos ayudan a conectar, que tomé nota por acá, acerca de los kleshas, ¿no? Y está el tercero que es raga y el cuarto que es desha. Dice, eh, el tercer klesha nos habla acerca del apego, y ya lo decíamos, el apego a las personas o a las experiencias, pero sobre todo al placer. Yo no sé si existe como claramente gente que diga que tiene apego al placer de vivir. Sí conozco gente que se siente muy feliz de vivir. Yo considero que soy una de esas personas, me gusta la vida, pero más bien creo que para poder entender cómo funciona los kleshas, especialmente el tercero, es pensar en la frase que dice, no tememos la muerte, lo que tememos es soltar. Y entonces, sí es considerablemente importante reconocer que incluso en una meditación tú te puedes dar cuenta de qué tanto estás aprendiendo a soltar el placer, porque hay gente que sale de la práctica y te dice, estuvo padrísimo esta meditación, por favor, por favor, por favor, pásamela, yo quiero hacerla. O sea, hay un apego cañón a ese placer y la realidad es que pues es parte de un klesha. Hay un klesha, solo para que tengamos el contexto, hablamos que los kleshas son los venenos o lo que nos impiden llegar a esta claridad de Y que nuestra nos hace sufrir. conciencia. Exacto, que nos llevan al sufrimiento. Por eso la traducción no tan literaria es el veneno. Y el cuarto, ahorita regresamos si es necesario, pero el cuarto dice, rechazo al dolor o a lo desconocido. Por supuesto,
por supuesto que aunque haya autores, aunque haya personas que me han contado, yo, escéptico, me da risa que de pronto es que la muerte se siente súper bien porque estuve ahí y regresé. Yo digo, hasta que no me pase, seguramente lo voy a poder contar. Mm. Sí he estado muchas veces cerca, bueno, he pensado que estoy cerca de eso, pero el insight justamente del cuarto klesha, que es desha o aversión, es la muerte es el mayor territorio desconocido, porque nadie que entra, y no me acuerdo del autor que lo dijo, pero nadie que entra regresa. Hay gente, hay autores Ajá. que cuentan que sí. Ah, pues Krishna Das, ¿no? Tenemos, no, perdón, el maestro de Krishna Das dice que él murió y pudo regresar. De pronto he platicado con gente que cuenta justamente Ujú. esto y dice, es que es un momento de júbilo y de placer. En un momento más, quiero platicarte un poco, Vero, de cómo se ve este proceso en la India, hablando desde el hinduismo y de la creencia de la gente que vive en la India, porque también hay dos puntos de vista. Uno de ellos, que me salgo atrás un poco de los kleshas, dice, qué interesante sería que tú pensaras que solamente tienes una vida, porque entonces estaría muy limitado. Hay gente que piensa que la reencarnación no es real, Ah, pero si le damos la vuelta a esa página, yo digo, estaría interesante y sería lindo pensar que si hay algo más después de la muerte y que tienes otra oportunidad, sí. otra oportunidad. Pues es que en realidad eso dicen que hemos, de acuerdo a la tradición yógica, que hemos muerto y nacido infinidad de veces, pero lo olvidamos. Qué Pero yo creo impresionante. que ese olvido es la parte importante, ¿no? De un poco permitirnos vivir en esa conciencia de esta vidita que tenemos y a lo mejor pensar que es la única. Eso nos ayuda también a lo mejor a aprovechar mejor el momento de esta transición de esta vida única. Yo sí creo en la reencarnación. Y a veces Yo el también, abordar esa muerte, a yo veces también. digo, bueno, esta es mi única vida como Vero, es mi única vida con este cuerpo físico, con estas características, esta manera de pensar, esta familia, tal. Voy a tener otro Quito, otro avatar distinto en otra Otra vida. Entonces oportunidad. solamente tengo una chance para experimentarme como Vero en esta vida. Entonces, ¿cómo la voy a aprovechar? Ya me tocará ser otra cosa ahí, quién sabe qué me toque. Pero yo creo que esa noción, yo creo que la ambivalencia es interesante. Pensar que tenemos otra oportunidad es interesante, porque como dice Dharma, dice, siempre va a mejor, a mejor, a mejor, según lo que vayamos haciendo con cada experiencia humana que vamos transitando. Esa es como la parte bonita de pensar en la reencarnación, de que va mejorando la cosa. Y también esa parte, a lo mejor si no eres tan adepto a creer en la reencarnación, decir, bueno, pues nomás tengo esta, ¿cómo la vas a usar? ¿No? Aprovéchala. Ay, ay, ay. Pues o sea, me encanta que lleguemos a este punto porque efectivamente, si crees o no crees, a ver, después de haber entendido un poquito de la muerte, pasamos al segundo paso. El segundo paso es, bueno, ¿y si mueres, qué? ¿No? Pensar que tienes la oportunidad de reencarnar, eh, hay diferentes tipos de personas, somos diferentes todos, de personas y de pensar, pero me viene a la mente, tal cual como lo mencionas, si crees que vas a reencarnar, entonces a lo mejor dejas de echarle ganitas y dices, bueno, pues ya me tocará la otra. Ajá. Pero si no crees en la reencarnación, yo digo, bastar de échale más ganitas, ¿no? Em, no sé si te ha tocado estar acompañando a alguien que está pasando un duelo porque murió alguien y que no tiene que ver contigo, la Mm, persona que murió. Es bien interesante porque creo que también eso nos abre el abanico de ujú, conciencia cuando hablamos del yoga ajá. para apoyar o compartir con alguien que ha muerto. ¿Cómo sería para nosotros que hemos chambeado un poquito en yoga? ¿Cómo sería acompañar a alguien en la muerte de su ser querido? Híjole, yo creo que precisamente es eso, acompañar, porque muchas veces la sola presencia es más que suficiente. Un abrazo sincero, un abrazo apretado, un ¿qué necesitas? De a lo mejor el qué necesitas no es una palabra, quizá a lo mejor te preparo la comida o necesitas que te lleve a tal lugar o te traigo ropa limpia. Yo creo que esa es la parte esencial. Yo no soy tanatóloga, y ni mucho menos, pero sí ahondé algunas de las cosas en el proceso que estaba en la preparación de la muerte de mi mamá y
y también la transición de estar con otras personas. Y yo creo que las cosas donde menos sabemos qué decir y decimos lo menos adecuado son en los velorios y en esas circunstancias y en esos momentos. Y a veces resulta más doloroso lo que tratamos de decir como para taparle al parche ahí, y a veces lo que necesita esa persona es simplemente esa compañía, ese apoyo, ese abrazo, el estoy aquí contigo. Lo puedo decir como de mi experiencia cercana, por ejemplo, después de la muerte de mi mamá, recibir una flor de alumnas que decían, supimos lo de tu mami, toma, y sin decirme nada más, y era como esa parte del apapacho de estoy contigo, de esa abrazar. Contención. Ajá. Y también entender, y yo creo que ser muy sensibles, que el duelo es personal. Por ahí leía a un Sí. tanatólogo, no recuerdo su nombre ahora, sería bueno saberlo ahorita, que decía, ¿cuál es la mejor manera de llevar un duelo? Dice, la tuya, porque cada duelo es individual. Y muchas veces nos encontramos como juzgando a alguien, pero es que no está llorando, lo ves como si nada, ¿no? Y, ay, no, esta que exagerada, ya lleva no sé cuánto tiempo chille, chille. Y entonces como que a veces juzgamos en esa Fuerte. parte o en lo que decíamos al principio, en romantizar la muerte, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor es su forma de abordarlo. Y tú crees que está romantizando, pero es como esa parte de trascenderlo. Y yo creo que es respetar absolutamente que cada quien tiene su manera diferente de transitar el dolor. Incluso hay quienes cuentan chistes y esa es su Ujú. manera de abordar algo tan fuerte como la pérdida de un ser querido. Y es como, ok, es respetar tu duelo y decir, ¿cómo es la manera en que lo debo llevar? Como yo la sienta. Y respetar lo mismo en los demás. Yo creo que esa es una de las maneras más interesantes, más allá de yoga o de ser un tanatólogo experto. Yo creo que como esa sensibilidad de ser humano, de ir acompañando con esa presencia, un poquito de esa empatía, porque obviamente no vamos a sentir lo mismo que siente esa persona. La empatía no puede ser completa ahí, pero tratar de más o menos estar ahí. Quiero aterrizar justo todo esto para brincarnos a la última parte de este capítulo y me gustaría ir concluyendo con algo que me sensibiliza escuchándote, Vero. Eh, la práctica de yoga y de la meditación a mí me ha enseñado a ser consciente. Ujú. Por lo tanto, cuando me vuelvo consciente, entiendo que si hay alguien que está pasando por el duelo del, o sea, de haber perdido a alguien, vuelvo a mí y es real. Tomo respiraciones, varias, y no intento sentir el dolor de la persona por lo que acabas de decir, porque es un duelo, los duelos son personales, son individuales. Pero me gustaría compartirles que la conciencia nos permite ir más profundo y la vulnerabilidad. Entonces, sí se me salió una lagrimita o dos, sí, pero no intento decir palabras que da bien. A mí lo que me ha funcionado es mirar a los ojos a la persona, tomarle de los hombros o de las manos con las dos manos y decirle, estoy aquí contigo. Porque yo creo que necesitamos estar cuando alguien se Ujú. siente triste. Si la persona la siento en ese momento de acercarme con la apertura de un abrazo, lo hago. Si no, vuelvo a lo mismo. Vuelvo a mi conciencia, percibo la energía y si no, simplemente contengo y en mi mente digo, te amo y te abrazo, sea quien sea. Me ha funcionado y me ha funcionado porque la gente después lo recuerda y me lo comparte. Me ha tocado también estar en lugares, en velorios, no voy a decir nombres, pero alguien que dijo, felicidades. Put. Yo no sabía si reír, llorar, esconderme, desaparecer, algo, pero dije, claro, volvemos a lo mismo. Quieres buscar una manera de decir algo agradable y terminas diciendo cosas Ajá, pues sí. locochonas. Pero bueno, quiero compartir que este capítulo lo estamos también haciendo porque nos ha tocado vivir una experiencia de muerte en el medio y no necesitamos a veces conocer tan de cerca a la persona, pero cuando toca a 3, 4 o 5 personas a distancia tuya, o sea, es decir, el amigo del amigo de la amiga, sí te toca, sí te sensibiliza. Hoy
Yo deseo que cada vez este tipo de charlas puedan darse más abiertamente sin necesidad de sentir dolor o tristeza. Más bien, por el contrario, abrirnos, vulnerabilizarnos, Ujú. ser conscientes, ser muy conscientes. Y conectando con esa conciencia de acompañar a otros, retomar esa conciencia en nuestro vivir diario, practicar la muerte con pequeñas muertes diarias, yo creo que sería un buen inicio. eh, Tomar esa conciencia de cómo vivimos día a día en nuestra meditación, en nuestra conciencia de recordar a esa parte divina que nos habita, de pensar que esta es la gran preparación para la gran graduación. Entonces, ¿cómo nos gustaría que fuera ese gran momento? Dicen que, retomando esa famosa frase, para quedarla ahí en el tintero, que morimos tal y como vivimos. Entonces, yo creo que ese sería el cierre para tenerlo presente y recordarnos constantemente esto. Uy, pues así como que bien sencillo, bien fácil, no suena, Mm, pero sí creo que la práctica constante ujú. a ver, no de morir, más bien la práctica constante de Soltar. comprensión, ajá, Ajá. comprensión sobre soltar, creo que pudiera ser una manera de entenderlo. Hay varios conceptos, Vero, que me quedan como en el aire, digo, lo Ujú. teníamos planeado, queríamos platicarlo, pero me viene a la mente, por ejemplo, ¿cómo te gustaría morir? A mí especialmente, y con esto vamos a empezar a concluir, Ujú. me viene a la mente que estaría padrísimo morir, decía mi abuela, ¿no? Yo quiero morir así. Era muy coqueta mi abuela, así. Pero a mí me gustaría pensar que una muerte agradable es en una exhalación después de meditar y sentirte tranquilo, tranquila. No sé si estoy pidiendo muchísimo, no sé si puede ser como muy profundo y general. También hay cosas que yo, como cartita a los Reyes Magos o Ujú. a Santa Claus o al Niño Dios, digo, que no sufra la gente que está a mi alrededor, que no tenga miedo porque me morí. O sea, y viene a mi mente el tema de no seas controlador, pues te vas a Pues, morir y te va a tocar, pero si tuviera que elegir algo, creo que sería sin dolor. mm, Pero bueno, me echan carrilla porque me dicen, no manches, güey. O sea, obvio cuando sí. te mueres ni te va a doler. Y eso que dices de consciente y sin dolor, hay algo muy interesante que dicen que los lamas, que ya tienen cierta preparación, su muerte la hacen de manera consciente. Piden que sean sentados, si es que no pueden incorporarse por sí mismos, porque dicen que es la manera ideal de morir, porque es como corre y fluye el prana mucho Prana. mejor, que está como en un estado de meditación. Entonces es como el pase directo casi casi a esa conciencia expandida. Obviamente, va a haber circunstancias que no se puede, a lo mejor acostado, o como dicen por ahí, la muerte de los sabios, o no, como dicen, la muerte de los Ujú, ujú. santos, De que los es santos. dormir, morirse dormido. Yo creo que eso es lo ideal para muchos, la cartita también ahí, pero yo creo que esa parte de cultivar la conciencia, eso sería como lo bonito, interesante, de que podamos realmente estar conscientes en ese momento que vamos a partir y entrenar nuestra mente para que solita se vaya hacia lo divino en el momento de partir. Yo creo que eso sería como mi cartita al niño Dios ahí. Me gusta. Ajá. Ahí, porfa, si tienen oportunidad, escríbanos y cuéntenos si ya leyeron un poco acerca de la Ujú, muerte de Paramahamsa Yogananda, porque ujú. Ah, como que me está cayendo, así que viendo según yo, Paramahamsa Yogananda murió terminando así una conferencia. ajá, y hubo una meditación. Ah, Entonces, muy cool. Y otro tema que nos compartan, Vero, vamos a dejarlos picadísimos. Vero y yo hemos platicado que hemos tenido, no voy a romantizar, pero sí es un regalo, o sea, me dicen, güey, ¿quién va a decir que ujú. el regalo es que se te muera alguien? No, pero es un regalo ver el proceso en el momento o el instante en el que se va una persona. Yo tuve oportunidad con mis dos abuelas, Ujú. no, perdón, mi bisabuela y mi abuela. Y ambas hicieron un gesto que me encantaría que tú platicaras, Vero, Ajá. porque de verdad Coincidimos. coincidimos y los Ajá. dos nos volteamos a ver así de... What? Sí, yo estuve con mi mamá en ese momento y es como un último gesto de un pujido, como, y ¡pum! Soltó. Y ahí en ese Ya momento no hay salió. nada. Y me
quedé sorprendida y para mí fue como encontrar ese paralelismo de cómo entramos a la vida a través del pujido de la mamá, pero también ese pujido de esfuerzo para salir del vientre y nos vamos como con un... Y en ese indagar está interesante la cosa, porque si está esa parte biológica que habla de ese último esfuerzo de una respiración agónica como... Es un Ajá, desprendimiento. de que trata del cuerpo inhalar y exhalar Ajá. para hacer esa última respiración, pero si lo hablamos desde la perspectiva yógica, es ese prana saliendo del cuerpo, así como entró en el Wow. primer aliento, es como esa expulsión de prana. Se dice por ahí que apana y prana como que se desorganizan, los vallos hacen un relajito ahí y entonces provocan ese gesto como del desprendimiento del alma. Y sí, es como una experiencia intensa. Por ahí decía Ram Dass, cuando lo leí antes de que sucediera y me tocó que sucediera, dije, es que sí es cierto. Él decía que como estamos siempre tratando de estar en el momento del nacimiento y todos en el hospital y felices y acompañamos y vamos y la alegría, y el momento de la muerte, yo creo que la mayoría tememos Sí. estar ahí con la persona que muere. Y dice, y si tienes la oportunidad, decía Ram Dass, de estar con alguien que está muriendo, dice, te recomiendo no perdértela, porque es un momento sagrado, un momento con un misterio muy interesante, digámoslo así, un misterio muy intenso que sí te deja como con las fibras movidas definitivamente, pues sobre todo, bueno, pues siendo alguien a quien amas, pero como presenciar ese momento tan sagrado y sí, tenerlo como ese regalo de vida, porque dicen por ahí que las personas eligen con quién irse o no irse con nadie, a veces eligen estar solos Ujú. por lo que implica el acompañamiento. Entonces, si te toca la oportunidad de estar con esa persona en el momento de su muerte, realmente es un regalo de su alma, porque dicen que eligió que estuvieras ahí. Me gusta y me encantaría que de verdad siguieran conectados a todo este merequetengue que hacemos con Chismasana, porque viene a mi mente que entonces también hay otra preparación para morir que tiene que ver con pranayamas, Ujú. justamente por el desprendimiento del diafragma. Es decir, a ver, no es que se desprenda, más bien el El prana está como hacer. unido, ajá, y entonces cada uno de los pranayamas que hacemos durante la práctica sí tienen todo que veriento con esta preparación de Es la todo que muerte, viento. ¿no? Además de la famosísima Shavasana, retomando ahí, que es como tal cual. Entonces, cada cachito de la clase tiene su porqué. Entonces, yo creo que ya no vamos a ver la práctica de yoga igual después de este episodio. Pero seguro, seguro es que vamos a compartir más. Oigan, recuerden, por favor, darle clic al botoncito de De follow the leader suscribirse, y follow the suscribirse. leader. Ajá. Gracias. Y suscribirse, compartirlo si te fue de utilidad, si quieres que a alguien más le pueda servir también, comparte. Y nos vemos para más chismecito, Joey. Namaste.